y en la persecución final contra la Santa Iglesia Romana reinará Pedro Romano, quien pastoreará a su grey en medio de grandes tribulaciones. Después de esto, la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez justo volverá para juzgar a su pueblo. Rezan las predicciones de San Malaquías sobre el último papa y aparte relata: cuando el trono de San Pedro esté vacío, sede vacante, los asuntos de la Iglesia Universal serán tratados por un cardenal camarlengo, Tarsicio Bertone, especie de chambelán papal. Sin embargo, las especulaciones proféticas sobre el nuevo papa huyen de su intervención. Se decidirá en el próximo cónclave cardenalicio de marzo. Todo un desafío para las profecías de San Malaquías, de dudoso origen católico, que aseguran que el próximo elegido de la fumata blanca será el último Habemus Papam. Aún no se disipan las dudas sobre la dimisión del Papa 111, de Gloria Olivae, Benedicto XVI, en decrépita senectud con una cardiopatía controlada por un marcapasos. Un sombrío nubarrón de ancestral corrupción y escándalos públicos de pederastia sacerdotal parecen escoltar su repentina decisión. Mientras, las pretensiones papales de Roma se perpetúan instruyendo a la feligresía católica que el apóstol Pedro recibió de Jesús las llaves del reino de Dios para convertirse en el vicario de Cristo, su representante en la tierra y jefe supremo del cristianismo, el Papa. ¿Quién es la cabeza de la Iglesia? Cuando la Biblia emplea el término, la Iglesia, siempre se refiere a todos los que creen solo en Jesucristo para recibir salvación, no solamente a los miembros de la Iglesia católica. ¿Es Pedro la roca? El catecismo y tradición del magisterio eclesiástico dicen que sí. La Biblia lo contradice. En Mateo 16:18, leemos: Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El catolicismo romano se beneficia de su interpretación para erigirse como la única iglesia verdadera. La base de su presunción se descarta porque Pedro puede ser el representante y vocero de los otros apóstoles, pero no la única piedra fundamental. Todos fueron cuestionados y compartían la misma convicción. Desde el Antiguo Testamento se profetizó que Jesús, rechazado por los judíos, llegaría a ser la piedra angular de la iglesia. Los salmos proclaman: ¿y qué roca hay fuera de nuestro Dios? El libro de Deuteronomio lo confirma: engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca. Incluso, Pedro en Hechos 4:10, de quien se dice fue el primer papa, confiesa que Cristo es la piedra angular de la iglesia. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pedro nunca reclamó para sí ningún título o cargo especial, más bien recordó a los demás en su primera carta que Jesucristo es el príncipe de los pastores. Fue enviado por los demás apóstoles. Resistido y retado por Pablo. Fue reconocido como columna de la iglesia, jamás la única. Si no había ningún apóstol que gobernara a los demás. ¿Cómo se originó el papado? Al comienzo, las iglesias del Imperio Romano no aceptaban el concepto de supremacía de los obispos de Roma. A raíz de las persecuciones y conflictos doctrinales en los siglos II y III creció la importancia obispal de Roma. Calixto I fue el primero en pretender la autoridad sobre toda la iglesia. Esteban I fundó este reclamo sobre las Escrituras. El papel decisivo recayó en León I durante el Concilio de Calcedonia en 451 después de Cristo al establecer la autoridad doctrinal que fue ratificada por el Papa Gregorio I. 1500 años después, las inciertas premoniciones de San Malaquías esperan que el mismo clero, ajeno a la auténtica esencia de Cristo, elija el Papa número 112 de la historia. El último Papa. Antes de seguir, se me hace necesario hacer algunas precisiones. Cuando se habla de el último Papa, no significa que nos encontramos ante el fin de la Iglesia o del mundo. La profecía se mueve dentro del esquema escatológico lacunciano que estipula, basado en las Escrituras, 3 venidas de Cristo. 1. La de Belén, hace 2000 años. 2. La de su parusía, retorno glorioso al final de los 7 años de la gran tribulación. Según San Juan y San Pablo, Cristo descenderá en el valle de Armagedón para derrotar al anticristo y a sus ejércitos, y posteriormente llevar a cabo el juicio a las naciones. 3. La del fin del mundo, en el cielo, para llevar a cabo el juicio universal. Después de la parusía y el juicio a las naciones, la historia humana continuará en este mundo, si bien totalmente transformado, en un reino de Dios en el que habrá paz, justicia y santidad verdaderas. Cuando Cristo inaugure su reino en el mundo, fruto social de la parusía, Roma habrá sido destruida, según San Juan y coincidiendo con el lema 112 de San Malaquías, y el papado volverá a ser ejercido desde Jerusalén, como lo fue en los inicios. Allí comenzará la serie de papas jerosolimitanos, de la que a San Malaquías ya no le fue revelado nada. También hay que decir,
Antes de abordar el punto central, que además de San Malaquías existen otras muchas profecías sobre el futuro próximo del papado y de la Iglesia, y que coinciden con el pontificado de Pedro Romano. De todas ellas podemos resumir varios elementos, una elección confusa de la que surgen un papa legítimo y un antipapa. Un papa obligado a salir de Roma en circunstancias calamitosas. El antipapa usurpa la silla de Pedro por la maniobra de una secta masónico-satánica que opera dentro del Vaticano. Un gran cisma para la Iglesia, resultado de esa situación de dos papas antagónicos. Algunas de esas profecías relatan así. San Francisco de Asís relata: habrá un papa electo no canónicamente que causará un gran cisma. Se predicarán diversas formas de pensar que causarán que muchos duden, aun aquellos en las distintas órdenes religiosas, hasta estar de acuerdo con aquellos herejes que causarán que mi Iglesia se divida. Entonces habrá tales disensiones y persecuciones a nivel universal que si esos días no se acortaran, aún los elegidos se perderían. Juan de Vitiguero, en el siglo XIII dice: cuando el mundo se encuentre perturbado, el Papa cambiará de residencia. Juan de Rocapartida expone un siglo después: al acercarse el fin de los tiempos, el Papa y sus cardenales habrán de huir de Roma en trágicas consecuencias hacia un lugar donde permanecerán sin ser reconocidos, y el Papa sufrirá una muerte cruel en el exilio. Nicolás de Flu, en el siglo XV dice: el Papa con sus cardenales tendrá que huir de Roma en situación calamitosa a un lugar donde serán desconocidos. El Papa morirá de manera atroz durante su destierro. Los sufrimientos de la Iglesia serán mayores que cualquier momento histórico previo. El venerable Bartolomé Althusser, fundador de las sociedades de clérigos seculares en el siglo XVIII, explica: Dios permitirá un gran mal contra su Iglesia, vendrán súbita e inesperadamente irrumpiendo mientras obispos y sacerdotes estén durmiendo. Entrarán en Italia y devastarán Roma, quemarán iglesias y destruirán todo. Las palabras de la Virgen reveladas en la Salete a Melania: Roma perderá la fe, y se convertirá en la sede del Anticristo. 2. La revelación recibida por la Madre Elena Yello, famosa estigmatizada que fuera consultada con frecuencia por el Papa Pío XII. Italia será sacudida por una gran revolución. Rusia se impondrá sobre las naciones, de manera especial sobre Italia, y elevará la bandera roja sobre la cúpula de San Pedro. 3. La beata Ana Catalina Emmerich, religiosa agustina, en 1820, vio una fuerte oposición entre dos papas, y vi cuán funestas serán las consecuencias de la falsa iglesia, vi que la iglesia de Pedro será socavada por el plan de una secta. Cuando esté cerca el reino del anticristo, aparecerá una religión falsa que estará contra la unidad de Dios y de su iglesia. Esto causará el cisma más grande que se haya visto en el mundo. Elena Leonardi, asistida espiritual del Padre Pío. El Vaticano será invadido por revolucionarios comunistas. Traicionarán al Papa. Italia sufrirá una gran revuelta y será purificada por una gran revolución. Rusia marchará sobre Roma y el Papa correrá un grave peligro. 4. Enzo Alocci. El Papa desaparecerá temporalmente y esto ocurrirá cuando haya una revolución en Italia. 5. La beata Ana Maria Taigi. La religión será perseguida y los sacerdotes masacrados. El Santo Padre se verá obligado a salir de Roma. 6. La mística María Steiner. La Santa Iglesia será perseguida. Roma estará sin pastor. Las revelaciones en Garabandal. El Papa no podrá estar en Roma, se le perseguirá y tendrá que esconderse. 7. Alpe Stefano Gobi, místico y fundador del movimiento mariano sacerdotal, la Santísima Virgen le reveló: las fuerzas masónicas han entrado a la iglesia de manera disimulada y oculta, y han establecido su cuartel general en el mismo lugar donde vive y trabaja el vicario de mi Hijo Jesús. Se está realizando cuanto está contenido en la tercera parte de mi mensaje, que aún no ha sido revelado, pero que ya se ha vuelto patente por los mismos sucesos que estáis viviendo. 8. Sor Agnes de Akita. La obra del demonio se infiltrará hasta dentro de la iglesia de tal manera que verán cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Sor Sofía María Gabriel. Habrán dos papas rivales y una gran crisis centrada en el papado vaticano, y la iglesia quedará dividida en dos bandos. Cardenal Mario Luigi Ciappi. La pérdida de la fe en la iglesia, la apostasía, saldrá de la cúspide de la iglesia. Papa San Pío X. He tenido una visión terrible, no sé si seré yo uno de mis sucesores, pero vi a un papa huyendo de Roma entre los cadáveres de sus hermanos. Él se refugiará incógnito en alguna parte y después de breve tiempo morirá una muerte cruel. 9. Padre Paul Kramer. El antipapa y sus colaboradores apóstatas serán, como lo dijo la hermana Lucía, los partidarios de Satanás, quienes trabajan para el mal y no tienen miedo de nada. Sor Lucía dos Santos, revelando el tercer secreto de Fátima.
Vimos a un obispo vestido de blanco, que temíamos fuera el Santo Padre, huir de una ciudad en ruinas, tembloroso y con paso vacilante, a pesar de un brado de dolor y pena, rezando por los cadáveres que encontraba por el camino. Cardenal Karol Wojtyła, ante el Congreso Eucarístico de Pensilvania, en 1977, estamos ante la confrontación histórica más grande que la humanidad haya tenido. Estamos ante la contienda final entre la Iglesia y la antiiglesia, el Evangelio y el antievangelio. Esta confrontación descansa dentro de los planes de la divina providencia y es un reto que la Iglesia entera tiene que aceptar. En diversas secciones, el libro, Petrus Romanus, menciona cómo la masonería iluminista, satánica, logró introducirse dentro de la Iglesia con el objeto de manipularla, destruyendo su fe, para poder convertirla en instrumento colaborador del gobierno mundial que en su momento ejercerá el anticristo. Esa tarea de infiltración lleva casi un siglo, y obedece a la estrategia del caballo de Troya, introducirse para destruir desde dentro. Si bien ya muchos miembros de la masonería eclesiástica han llegado hasta el nivel de obispos y cardenales, nunca han podido lograr su objetivo esencial, que es posicionar como papa a uno de sus miembros. La infiltración formal data de 1926 cuando, en Aix-la-Chapelle de Aachen, los sacerdotes jesuitas Hermann Gruber y Berthelot se reunieron con los tres eminentes masones Kurt Reichel, del Consejo Supremo de Austria, Eugen Lenhoff, gran maestre de la logia austríaca, y el Dr. H. Ossian Lan, secretario general de la Gran Logia de Nueva York. Posteriormente, en 1937, los dignatarios del Consejo Supremo de Francia emprendieron, con el cabalista Oswald W.I.R.T.H. y con el gran maestro grado 33 Albert Lantoine, del Supremo Consejo Escocés, la tarea explícita de propiciar el acercamiento entre sacerdotes católicos y la corriente espiritualista de la masonería negra. Participaban, entre otros, los sacerdotes Gruber y Muckerman. Todos coincidían en el empeño por crear un socialismo cristiano global, vinculado al marxismo. El libro, Petrus Romanus, recuerda el caso significativo de un cardenal adherido a la masonería que estuvo a punto de llegar a ser papa, el cardenal Mariano Rampolla. A la muerte del Papa León XIII, todos daban por segura la elección del cardenal Mariano Rampolla, secretario de Estado, como sucesor al trono pontificio. Sin embargo, durante el cónclave, el cardenal metropolitano de Cracovia marcó el alto mediante un telegrama de Su Majestad Franz Josef, del Imperio Austrohúngaro vetando esa nominación. Años después se supo que la objeción se debió a la notificación de que Rampolla pertenecía a la Gran Logia del Ordo Templis Orienti, en la que había sido iniciado en Suiza, llegando a escalar hasta el grado de Gran Maestro. El libro también menciona el extraño caso del cardenal Giuseppe Siri mencionando que él ganó la mayoría de votos en los cónclaves de 1958 y 1963 pero, por presiones incomprensibles de la masonería, rechazó asumir el papado. Se cita la respuesta de Siri cuando 20 años después se le preguntó si era cierto que en ambos cónclaves él había sido inicialmente electo. Estoy obligado al secreto. Ese secreto es horrible. Podría escribir libros acerca de lo que sucedió en esos cónclaves. Cosas verdaderamente serias acontecieron, pero no puedo decir nada. 10. En Petrus Romanus se narra un acontecimiento que ya había sido dado a conocer en 1998 por el padre Malachi Martín, la entronización de Satanás dentro del Vaticano. Pero el libro lo relaciona con el tema de los papas al subrayar que en esa misa negra fue consagrado a Satanás el sacerdote que habrá de ser el último papa, antipapa, coincidiendo con Pedro Romano. En efecto, en su libro, Windswept House, Casa azotada por el viento, Malachi Martín, sacerdote irlandés jesuita, cultísimo, gran teólogo, exorcista por 30 años y experto en Iglesia Católica, secretario del Cardenal Bea y consultor de varios papas, dio a conocer que apenas electo Paulo V se llevó a cabo, el 29 de junio de 1963, en la Capilla Paulina del Vaticano, un ritual satánico en el que se entronizó a Satanás, y en el que participaron varios cardenales y obispos. 11. Según Martín, se estaba cumpliendo una profecía del satanismo que anunciaba el comienzo de la era de Satanás dentro del Vaticano, cuando un papa tomara el nombre de Paulo. El último había sido Paulo V. Camilo Borghese, muerto en 1621. Montini fue electo el 21 de junio de 1963, y a los 8 días se llevó a cabo el ritual satánico. Entre la noche del 28 y del 29, se invocó a Satanás, afirma Norni Putnam, siguiendo a Martín, no solo para entronizar a Satanás, sino para que éste invistiera con su poder a un joven sacerdote destinado a ser el antipapa que será el coincidente con Pedro Romano.
Se combinaron dos rituales que se llevaron a cabo simultáneamente, en el Vaticano, que fue cruento, y otro en una iglesia parroquial en Charleston, Carolina del Sur, que fue sangriento, los dos intercomunicados telefónicamente. Según Martín, el ritual en Charleston incluyó la violencia sexual contra un niño, en primer lugar drogado y abusado, y posteriormente sacrificado. A partir de esa misa negra simultánea comenzó a difundirse el abuso sexual de menores por parte de sacerdotes, así como otra serie de actos homosexuales y satánicos entre miembros del clero. En otro 29 de junio, pero de 1972, el Papa Paulo V admitió públicamente con amargura: el humo de Satanás se ha introducido por las grietas de la Iglesia, refiriéndose sobre todo a la desacralización que se estaba llevando a cabo en la liturgia. La Capilla Paulina, donde se llevó a cabo el ritual satánico, fue clausurada, y se reabrió en junio de 2009 cuando, después de haber sido restaurada, el Papa Benedicto XVI la volvió a consagrar a Dios. El padre Gabriele Amort, experto exorcista y autor del libro Hable un exorcista, coincide con todo lo anterior y añade: en el Vaticano hay cultos satánicos. No se ven, pero están en el mismo centro de la cristiandad. El hecho es que a partir de los años 60 y posteriormente al Concilio Vaticano II, comenzó a fraguarse un cisma dentro de la Iglesia. Clérigos comenzaron a realizar todo tipo de cambios en la liturgia y en la disciplina, hasta llegar a nuestros días en que se promueve la abierta rebeldía contra el Papa y se presiona para que éste derogue el celibato sacerdotal, acepte los métodos anticonceptivos y abra las puertas al sacerdocio de la mujer y al gobierno colegiado de los obispos. Pero ese cisma de la Iglesia, que hoy es soterrado, llegará a cristalizarse y hacerse público, el día en que Pedro Romano ascienda al trono y un antipapa reclame el pontificado con un grupo de cardenales y obispos. Volvamos a la profecía de la beata Ana Catalina Emmerich, religiosa agustina. Vi una fuerte oposición entre dos papas, y vi cuán funestas serán las consecuencias de la falsa iglesia. Vi que la iglesia de Pedro será socavada por el plan de una secta. En la historia de la iglesia han habido 38 antipapas, es decir, papas que han ejercido ilegítimamente el pontificado por una elección irregular. Pero la gravedad del antipapa que será reinante con Pedro Romano es del todo singular, pues es la primera vez que se da como infiltración de una secta masónico-satánica, y porque atacará directamente la doctrina con el fin de que la Iglesia sea puesta al servicio del gobierno mundial del Anticristo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 675, antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Y en el número 677 especifica: la Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. El libro menciona la predicción de Ronald Conte con relación al Papa Pedro Romano. Ronald L. Conte Jr. es teólogo, traductor de la Biblia, escritor experto en Iglesia Católica y en escatología. En el año 2002, Conte predijo correctamente que el Papa después de Juan Pablo II tomaría el nombre de Benedicto XVI. Ahora, en cambio, Conte afirma que el próximo Papa, al que tocará el lema de Petrus Romanus, llevará el nombre de Pío XIII. 12. Conte escribe que el nombre de Pío está asociado históricamente a papas que han enfatizado la autoridad doctrinal y disciplinar de la Iglesia, y sostiene que el cardenal Francis Arinze reúne esa cualidad. Y añade: durante el reino del Papa Pedro Romano comenzará la gran apostasía, y este Papa marcará la primera parte de la gran tribulación. Sin embargo, en su libro, Petrus Romanus, Orni Putnam evitan casarse con la premonición de Ronald Conte respecto a Pío XIII, y señalan también como posible papa bajo el lema Pedro Romano a los cardenales Peter Turkson, Angelo Escolá y otros papables, que bien pueden caer bajo la figura de un papa que, en medio de la apostasía, defenderá la doctrina y la supremacía y disciplina de la Iglesia Católica. El libro, apoyado por 722 notas, ofrece un buen acercamiento para conocer la historia de la Iglesia y de los papas, así como aspectos doctrinales esenciales. También para adentrarse en el tema de la infiltración de la masonería satánica en la Iglesia, comprender el contenido de la segunda parte del tercer secreto de Fátima, y tratar de visualizar lo que será un acontecimiento próximo, el último conclave. Bueno, amigos y suscriptores, con esta larga reflexión os dejamos que penséis sobre